supuesto quiero saludar y agradecer la presencia de tantos estudiantes de todas nuestras universidades que hacen parte de Acoldi, de varios profesores, colegas, de compañeros, abogados, asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores y demás que nos acompañan hoy en este evento que para mí tiene un significado especial porque para mí digamos que significa, si se quiere, formalizar un vínculo que ya existía, que ya se había fortalecido gracias a esa generosidad de Acoldi, y pues digamos que hoy cerramos, si se quiere, digamos, el vínculo de manera formal a través de esas presentaciones. Por supuesto, pues no puedo estar más halagado de estar acompañado, de tener como comentarista al doctor Fabián, que digamos es una de estas luminarias del derecho internacional en Colombia, y sobre todo, lo más importante, es un gran amigo mío. Y pues del doctor Julián Tole, que ya lo he tenido la oportunidad de escuchar en otros paneles, y de la doctora Carolina. La presentación de hoy tiene, como bien nos anticipaban, una relevancia especial en estas horas, porque de lo que voy a hablar, del asunto de la no comparecencia, de la posibilidad de que Colombia no se presente más, para ponerlo en términos, si se quiere, coloquiales, a la Corte Internacional de Justicia, pues se puede estar materializando en las próximas horas. En tanto, la fijación de los tiempos de la Corte Internacional de Justicia para presentar la contramemoria en el caso Nicole C., el caso de supuestas violaciones a derechos soberanos, pues se cumple mañana. Entonces mañana Colombia, y fíjense que mañana ahora la haya, mañana Colombia tendría que justamente estar entregando bajo estos horarios de la Corte, pues su contramemoria a las pretensiones ya de fondo de Nicaragua. No sabemos si lo van a hacer, se sabe que se ha trabajado en cosas, pero no hay certeza, no hay chisme sobre si van a ir o no van a ir. Entonces la hipótesis se podría cumplir o no mañana, y se podría también cumplir a medias, porque recuerden que son dos procesos: uno, el proceso de supuestas violaciones a derechos soberanos; otro, el proceso de limitación más allá de 200 millas. Entonces, para ello, pues justamente para ver de dónde viene esta amenaza, esta posibilidad de no comparecencia, quiero recordarles, y trataré de que sea lo único que lea el día de hoy, quiero recordarles la frase que nos lleva a este dilema de si uno puede dejar de comparecer o no a la Corte Internacional de Justicia en medio de un proceso, y sobre todo después de la sentencia de jurisdicción. Esa frase pues es la frase de la alocución presidencial en la tarde siguiente a que la Corte se pronunciara en los dos casos y dictara sus dos sentencias de competencia, donde encuentra, digamos, de una manera muy, como ya lo saben todos ustedes, cerrada, una votación muy cerrada, un empate técnico, si se quiere, pues que era competente en los dos casos para conocer los méritos, para conocer el fondo de los casos. Hablando el presidente Santos de la sentencia de delimitación, dice: en este pronunciamiento, que es de forma, la Corte de la Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo. Primero, no respetó su sentencia de 2012. Segundo, desconoció su estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado. Y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que no hacemos parte, como es la Convención del Mar. Por lo mismo, y frente a tales contradicciones, he decidido que Colombia no seguirá compareciendo en este asunto ante la Corte Internacional de Justicia. He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia, y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos. Entonces, desafortunadamente, tengo que empezar con una leguleyada. Y la leguleyada es la literalidad del penúltimo parágrafo de esa declaración presidencial, que, como bien dice, he decidido que Colombia no seguirá compareciendo en este asunto ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces ya ahí se abre un panorama de posibilidades. ¿Qué quiso decir el presidente? Que no vamos a ir ante el proceso general con Nicaragua, a nuestra controversia completa con Nicaragua, sin importar cuántos casos tiene, o que no vamos a comparecer a la segunda demanda en el orden leído, porque realmente es la primera, que es la demanda de delimitación, en la que él está terminando de criticar antes de hacer este anuncio de no comparecer. Lo sabemos mañana. En 24 horas sabremos si fuimos a el caso de supuestas violaciones, que es un caso que deriva en responsabilidad internacional, y pues entonces si vamos a ese, asumiríamos que pues lógicamente solamente vamos a no comparecer al de delimitación. Pueden pasar todas las posibilidades que estén en la mesa. Puede que vayamos a los dos, puede que no vayamos a ninguno. La intención de la presentación, ¿cuál es? Es extraer de
un conjunto de experiencias que ya ha tenido la Corte Internacional de Justicia cuando los estados no comparecen, cuáles podrían ser las consecuencias, si se quiere, procesales, de fondo, relativas al litigio, qué tendría de bueno no asistir, qué tendría de malo, digamos, cuál sería el impacto de la no comparecencia en el proceso. Digamos, no tengo el tiempo para hacerlo y tampoco es mi interés sentarme en la validez política de la decisión. Entonces, pues básicamente trataré de extraer consecuencias de carácter de orden procesal y de carácter sustancial. Esa primera anunciación pues nos hace cuestionarnos dos cosas. ¿Cuál es la naturaleza de esa declaración? Y si esa naturaleza de esa declaración está regulada por el estatuto para poder ver si existen o no consecuencias de carácter procesal. Desde el punto de vista de la declaración, buscando una naturaleza jurídica por fuera del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, uno podría decir que lo máximo que puede haber en la declaración, derivando ya algunas conclusiones que estaban en el mismo estatuto, es que la declaración podría ser algún tipo de acto unilateral del Estado. ¿Por qué? Porque en una clasificación que se encuentra en el 8º reporte de la Comisión de Derecho Internacional, el de Cedeño, Rodríguez Cedeño, sobre los actos unilaterales, se dice que hay un tipo de acto que es aquel en el que un Estado ejerce un derecho o refuerza una pretensión. Lo feo es que a ese tipo de acto la Comisión de Derecho Internacional lo intitula como la protesta. No sé si esto sea una protesta en el sentido clásico del derecho internacional, pero sí conservaría, ya vamos a ver por qué, los elementos de un acto unilateral del Estado en el cual el Estado afirma un derecho. Vamos a ver que estamos afirmando es un derecho de carácter procesal derivado del estatuto, que en últimas es un tratado del que hacemos parte. En ese sentido, ¿por qué termino afirmando que pues, se puede por lo menos doctrinalmente clasificar como un acto unilateral? No solamente porque exista la categoría, sino porque también cumple con los elementos que ese mismo reporte, ustedes saben que es un reporte controversial porque tuvo la oposición, había un grupo de trabajo y había un relator, y el relator y el grupo de trabajo se agarran sobre los elementos y sobre las características de los actos unilaterales, y pues en el grupo especial está Pelé, y ya sabemos, agarrarse con Alain Pelé es complicado. Entonces, cumple con los elementos de ser un acto proferido por una persona competente en el Estado, ser un acto que tenga la intención de generar efectos jurídicos, bien sea procesales o bien sea sustanciales, y además que sea un acto que desde el ámbito del derecho interno no haya sido controvertido por mecanismos de competencia válidos en el derecho interno, como si fue pues, nuestro famoso acto unilateral en relación a los monjes, que tuvo un proceso interno de controversia de la validez del acto. Entonces, desde ese punto de vista sería por lo menos un acto unilateral. Pero lo más importante es entender la naturaleza de la no comparecencia desde el punto de vista del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El fenómeno de la no comparecencia está regulado, digamos, no es ningún aporte, está regulado por el artículo 53, que me permito leérselos muy rápidamente. Primer punto, primer parágrafo. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Es que ya vamos viendo la gravedad de no asistir o la posible gravedad de no asistir. Segundo, antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no solo que tiene la competencia, algo que pues, deriva de muchos de estos artículos 36 y 37, sino que también que la demanda esté bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. Eso, leído así de rompe, parece un poco penalizante porque pareciera que nos pasa lo de, mejor dicho, suena a reglamento de Conmebol, pierdes por W. Pero vamos a ver que, digamos, tiene otras extensiones y otros efectos en la jurisprudencia, si se quiere jurisprudencia, en el case law de la Corte Internacional de Justicia. Lo primero sería mirar un antecedente de ese artículo, y es qué tipo de naturaleza jurídica le quisieron dar los redactores de esa norma. La norma de este estatuto pues solamente es heredera de la norma correspondiente para el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y lo interesante es mirar ahí que adoptaron una posición mixta, muy dado este tipo de estatutos, mezclando dos sistemas jurídicos, mezclando el common law y mezclando el civil law. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que vamos a tratar de ver con esta naturaleza es que realmente hay dos naturalezas mezcladas en cada uno de los parágrafos. En el primero, como vieron, es un derecho tanto del demandante, pero también un derecho del demandado. El derecho del demandado a ausentarse, pero el derecho del demandante a pedir que el proceso continúe. Pero también hay una carga procesal para la Corte, que la Corte se asegure de ciertas circunstancias fácticas y de ciertas circunstancias jurídicas para poder continuar el caso.
¿De dónde proviene esta naturaleza mixta? Que se heredó, si se quiere, la naturaleza de el default en la práctica anglosajona, que no es lo mismo que la ficta confessio en el derecho civil. Porque ustedes recordarán que en muchos procesos de distintas ramas del derecho civil, la no comparecencia tiene consecuencias gravosas. Gravosas en el sentido de la prueba de los hechos, gravosas en el sentido de una declaración ipso facto de una sentencia, gravosas en el sentido de la prueba del derecho. Pero desde el punto de vista de la redacción del estatuto, por lo menos se hace el entendimiento de que es un default. El common law entiende la no comparecencia como un reto a la continuidad del proceso, no como una falta de la parte al mismo, no como una ofensa de la parte a la contraparte. Entonces, las normas del default en el common law, digamos, son muy usuales en materia de torts, en materia de civil law, en materia de property. Lo que hacen es buscar la forma de que el proceso continúe sin penalizar a la parte ausente, cosa que sí se da con instituciones romanistas como la ficta confessio. Usted no está, yo tomo los hechos como contrarios a su argumento, por ejemplo. Entonces, esa es la primera circunstancia que tenemos que tener en cuenta. Desde ese punto de vista, uno sí se puede ausentar como derecho procesal porque no necesariamente se derivan de esa no comparecencia consecuencias directas, consecuencias automáticas. Y esto también hay que entenderlo desde el punto de vista voluntarista de lo que son las jurisdicciones internacionales. Difícilmente un estatuto de una jurisdicción internacional se hubiera logrado a través de estados que hubieran aceptado, pues no son tontos, consecuencias gravosas a la no comparecencia. Más adelante, uno trata de confirmar esto y lo confirma a través de dos opiniones de jueces, justamente en algunos de los casos, juez que es de la parte que no vino al proceso, que terminan diciendo en ninguno de los casos la naturaleza es penalizadora, no se pueden derivar sanciones de no presentarse. Y esos jueces justamente decían, la Corte tal vez ha tomado decisiones penalizadoras, en esos casos, Canal de Corfú y caso Pesquerías, jurisdicción de Pesquerías, en la interpretación de los hechos o del derecho. Entonces, la primera conclusión sería que el Estado sí puede, desde el punto de vista procesal, sin estar per se violando la jurisdicción, ausentarse, que de esa no comparecencia no necesariamente se derivan consecuencias procesales inmediatas, sino que se derivan es más bien de la práctica de la Corte en ejercicio de la carga que ese artículo le impone en el parágrafo número 2, que es una carga sobre la prueba de la jurisdicción, los hechos y el derecho. Es ahí donde se construyen consecuencias o posibilidades para el Estado. En tercer lugar, entonces, porque el caso de Colombia, como siempre es raro, como siempre es extraño, pues habría que preguntarse por todas las no comparecencias son iguales, los estados que lo han hecho siempre lo han hecho igual, y si lo hacen diferente, ¿han existido consecuencias distintas a distintos tipos de no comparecencia? La respuesta es curiosa. Se han detectado, digamos que pues acá lo que hay es listas de autores que clasifican unas u otras no comparecencias, lo que hemos tratado de hacer, y este trabajo, digamos, también es parte de mi tesis doctoral, que es de otro tema, pero también, por ejemplo, involucra trabajo con el doctor Sarmiento, que está acá acompañándonos. Hemos detectado que realmente hay dos tipos de no comparecencia. Una no comparecencia total, que es lo que se quiere conocer como la non-appearance, no ir, que se ha dado en los casos de Islandia, en el caso de jurisdicción de pesquerías, en el caso de Francia, pues atenuado por la carencia de objeto y por otros asuntos de carácter jurisdiccional. En el caso de India, en un caso que no tuvo mayor relevancia fuera de la doctrina, que es el caso de los prisioneros de guerra. El caso de Turquía, que es relevante para Colombia, después lo van a ver, que es el caso de Plataforma Continental del Mar Egeo, pues un caso relativamente famoso por las películas de Ben Affleck, que es el de Irán, en el caso del personal diplomático en Teherán. Pareciera que desde el punto de vista de nuestro caso, esa no es nuestra circunstancia, porque nosotros ya comparecimos a un periodo largo de procedimiento y además a toda una etapa procesal, no solo en tiempo, mirado en tiempo, sino visto también en etapas, la etapa procesal de jurisdicción. Entonces, parece que este caso nuestro está regulado por un entendimiento de la no comparecencia, que es el entendimiento que le da la doctrina francesa, fíjense la mezcla de momentos de common law, momentos de derecho civil, que es el default de concluir, que es no concluir un argumento, no concluir una etapa procesal. Ese tipo de no comparecencia en el derecho, digamos, civil francés es cuando uno olvida una diligencia, no va a un llamamiento de la corte, le piden 5 papeles y presenta 3, le falta a uno de los órdenes de la corte. Pareciera que desde el punto de vista de la circunstancia colombiana ese es nuestro caso, porque ya estuvimos en la etapa de jurisdicción
estamos llamados mañana a ir a presentar una contramemoria y en septiembre del próximo año a otra, pero no hemos faltado a todo y ya hemos estado. Eso deriva una serie de consecuencias distintas a la no comparecencia plena, porque la Corte ya tiene noticia de algunos de nuestros argumentos. La Corte ya tiene documentos presentados por nosotros en la etapa de jurisdicción. La Corte ya conoce de primera mano la interpretación nuestra de los hechos, el derecho aplicable, pero además las pretensiones de la parte demandante. Entonces, la forma en que la jurisprudencia de la Corte va a regular estas distintas ocasiones es diferente dependiendo de cuál sea nuestro caso. Entonces, Colombia va a toda la parte de jurisdicción, no le gustan las dos sentencias y dice en una declaración que no va a ir. Mañana sabemos si va o no va. Pero esos casos también se han dado. Es el caso de Albania, por ejemplo, en el caso clásico del Canal de Corfú, que Albania va a todo, pero se sustrae de la parte de fijación de daños porque dice eso no estaba incluido en el compromiso. En el caso Anglo-Iranian Oil Company porque las partes básicamente no permanecen con agentes en todo el proceso. El caso Nottebohm porque se demoran en establecer el tipo de representación que van a tener y en una etapa, casi el grueso del proceso, se comunican con la Corte a través de no una presentación de agentes, sino sus representaciones diplomáticas. Entonces fíjense que no están cumpliendo con todas las partes del proceso. Y pues digamos que el caso importante, el caso aleccionador para Colombia, el caso de que uno puede extraer casi que frases exactas que le podrían aplicar a Colombia, es el caso de Estados Unidos en el caso de actividades paramilitares, porque Estados Unidos hace básicamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Van a la etapa de jurisdicción, no les gusta lo que escuchan de la Corte y se sustraen de la etapa de méritos, dando lugar a una serie de consideraciones bastante complicadas de la Corte sobre la no comparecencia. Entonces, pues miremos algunas de las consecuencias procesales, como para que, digamos, que es la intención verdadera en los 10 minutos que me quedan de esta presentación. Ver cuando los estados no van, qué les han dicho, qué ha pasado, cuál ha sido la consecuencia, y si nosotros desde el punto de vista jurídico razonable podemos decir, oiga, pues si las consecuencias todas son malas, pues mejor vayan. Punto de vista meramente jurídico, como les dije, no estoy asumiendo una posición política que también existe, y una posición política o jurídica sobre las sentencias anteriores, solo de la utilidad de la no comparecencia. El caso del Canal de Corfú es particular porque básicamente establece en su párrafo 248 y siguientes un principio que nosotros entenderíamos en el mundo civil como la cosa juzgada procesal. La cosa juzgada procesal en el sentido de que uno con actuaciones sucesivas en un proceso no puede afectar a actuaciones anteriores. En el procedimiento de fijación de daños, que es aquel del que se ausenta Albania en el caso en el Canal de Corfú, no van, dicen que eso no está en el compromiso, o sea, el instrumento de jurisdicción, y que entonces no van a ser parte del proceso de por medio del cual la Corte va a decir cuánto se le debe al Reino Unido. Esa decisión es tomada y el proceso continúa. De hecho, se dan una serie de órdenes para tasar técnicamente cuáles van a ser los precios de los daños, los montos de los daños. Y cuando Albania se da cuenta que las órdenes ya están corriendo, que la Corte está citando expertos, que ya puede haber una expectativa de cuánto va a costar y que va a salir carísimo, Albania decide retornar, decide decir, oiga, yo quiero cumplirle con el plazo que me dio de, qué circunstancia tan curiosa, noviembre 17, que es nuestro mismo plazo, que va a ser el de mañana. Y quieren volver a noviembre 17, pero del 48, y la Corte les dice, un momentico, calma tu rumba, porque realmente con ese regreso van a afectar, ustedes están buscando afectar la cosa juzgada procesal. Van a afectar con lo que ustedes van a presentar 2 meses después, elementos que yo ya decidí en audiencia, en hearing, en escritos. No les admito el retorno a esa diligencia que ya pasó, sino que les permito reinsertarse al cauce del proceso, pero solamente a diligencias posteriores. No a presentarme un documento que yo les pedí hace 2 meses y que no trajeron. Entonces fíjense que eso es particularmente complicado para Colombia. Si no vamos para el noviembre 17, pero de 2016, en teoría tendríamos hasta antes de que se dicte una nueva providencia en materia de proceso para presentar ese documento, así sea de forma tardía. Pero si se dan nuevas instancias procesales en donde pidan otra cosa, den una orden, den una medida provisional y queramos decir, no es que le vamos a contestar lo de noviembre 17, puede que nos digan, no, qué pena, ya no se lo puedo recibir porque usted estaría afectando la cosa juzgada procesal.
En el artículo 53, en el caso Anglo Iranian Company, en el caso Noteban, digamos, no hubo nombramiento de agentes o los agentes llegaron tarde a los casos. Esto también puede pasar mañana. Digamos, hay una idea general de quiénes son los agentes, pero si hay una discontinuidad en la presencia de los agentes, pues esto no necesariamente afecta al fondo del proceso. Incluso en algunos de estos casos la Corte se comunicó en proceso a través de su representación diplomática. Entonces hay otro artículo por escribir con el doctor Sarmiento, que es ¿qué pasa cuando no nombro agente? Que también, digamos, se puede y tiene sus distintas variaciones. Otro elemento importante, otro elemento central, 10 minutos, menos de 10 minutos, otro elemento central se deriva del caso de jurisdicción de pesquerías. Y es que la Corte, en efecto, podría tener varias cargas ante la ausencia de parte. La Corte, conociendo, sobre todo en nuestro caso, que ya hemos presentado documentos, conociendo nuestra posición sobre las pretensiones nicaragüenses, básicamente en este caso se carga una tarea, y es la tarea de tener que simular los argumentos del ausente. Simularlos para justamente crear la sensación de égalité des armes, la igualdad de armas, y para poder cumplir con el mandato del parágrafo 2 del 53. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo ponemos a un tribunal a que simule los argumentos nuestros y qué tipo de argumentos va a simular? Primero, cuando ya nos dijo que no nos creía muchos de ellos, y segundo, cuando, de todas maneras, puede haber reformulación o representación, así no sea lo más docto, de sus pretensiones por parte del demandante. Pero digamos que hay una carga de simulación del argumento del ausente, justamente para poder cumplir con la carga de que tiene que estar completamente segura de cuáles son los hechos, de cuáles son el derecho y de cuáles son los argumentos de jurisdicción. Ese elemento deriva en otros asuntos. Que la Corte, cuando tiene dos partes, puede escuchar fácilmente de ellas su apreciación del derecho aplicable. La Corte también puede simular, si se quiere, la versión del derecho aplicable que tendría Colombia en la cabeza, y esto es un elemento central en nuestro caso, pues porque tiene que ver con todo el asunto de la costumbre, todo el problema de si cierto tratado y ciertos apartados de ciertos artículos son o no costumbre. Y en teoría la Corte tendría que pues empezar a hacer una doble función, la que ella hace, iura novit curia, conozco el derecho, voy a decir si esto es costumbre o no, pero además simular nuestra posición del derecho. Eso es bastante complicado, porque entonces estamos pidiendo que ahí sí sea juez y parte. Básicamente que se ponga la camiseta de Colombia para desarrollar los argumentos en materia de derecho aplicable, que son bastante complicados. Y pues finalmente de estos casos, del caso de pesquería, sobre todo el caso de méritos, hay un elemento importante, y es que estas circunstancias no deben en ningún momento afectar la carga de la prueba que tiene Nicaragua, si es que tiene alguna. Por ejemplo, en los argumentos que presenta sobre el derecho o sobre sus hechos. La carga probatoria, la que sea, porque acuérdense que en Corte Internacional de Justicia hay balances distintos para distintos momentos de prueba. La carga no se va a modificar por la ausencia colombiana. Ni se le va a hacer más fácil, ni se le va a hacer más difícil probar o refutar hechos. El problema es que pues, no va a haber hechos colombianos. Y ni se le va a hacer per se más difícil probar el derecho, como diciendo, no, es que como no está el otro, usted tiene una carga mayor. Eso no lo va a hacer. Y eso lo ha explicado la Corte pues justamente en el párrafo que le citaba, de ya la sentencia de fondo del caso pesquerías, pues que nos toca pasar muy rápido, pero es el párrafo 18. Armas nucleares, pruebas nucleares, ensayos nucleares, digamos que lo importante es saber que incluso en casos de no comparecencia plena, aunque se acabó por objeto, pues se consideraba que era una no comparecencia, decir que no voy desde el principio. Nuestro caso es distinto porque no vamos desde la etapa de méritos. El caso de actividades paramilitares con Nicaragua es el caso, pues digamos, más similar al colombiano, porque básicamente las primeras, lo digo sin mentirles, 30 hojas son regañando al Estado, diciéndole, ¿cómo es que ustedes, y digamos, ahí están regañando a Estados Unidos, están regañando a Colombia, pero es reprocharle desde el punto de vista de la sana administración de justicia, desde el punto de vista de la naturaleza de los instrumentos de solución de controversias, reprocharle cómo usted va a la etapa de jurisdicción, asume todas las cargas de la etapa de jurisdicción y viene a decirme que porque no le gustó el resultado de una etapa de jurisdicción que usted sabía que era o sí o no, o se cierra o se abre la puerta, pues ya no quiere volver. Yo creo que ese regaño se deriva en consecuencias procesales que están más allá en la sentencia, porque digamos que, y yo sé que, y no es mi postura
jurídico-ideológica, digamos, ni el realismo jurídico ni el sentimentalismo jurídico, pero los jueces también opinan de lo que hacen las partes y los jueces también se fijan de cómo las partes se comportan en proceso. Y pues hay 30 hojas de regaño a Estados Unidos por comportarse de lo que la Corte les dice en texto, una manera reprochable. La primera de las partes del regaño que tiene importancia procesal es algo que es relativamente obvio, y es que, pues por supuesto, la no comparecencia en ningún caso va a afectar la validez de la sentencia. En ningún caso va a impedir que la sentencia sea obligatoria, que la sentencia sea válida, y por lo tanto uno no va a poder después obviarse de los mecanismos de los post-judiciary mechanisms, los mecanismos después del juicio, de cumplimiento, de enforceability de la sentencia, todo lo que tiene que ver con consejo de seguridad, si es que alguna vez pasa. Pues bueno, parte de tranquilidad, no ha pasado, es muy complicado que pase, pero no es argumento no estado para decir que esos argumentos no aplican, que la Carta de Naciones Unidas en materia de obligatoriedad y del que sea encargado en el sistema de Naciones Unidas ya no de dictar el derecho, sino de hacerlo cumplir, el que ejecute los fallos, como se debatía tanto en la sentencia de jurisdicción de Nicole C., pues sea el Consejo de Seguridad. La no comparecencia no va a afectar ese rol y ese rol sigue vigente y esas normas le siguen aplicando a Colombia en tanto parte de Naciones Unidas, del sistema. Entonces uno no puede decir, como yo no fui, esta sentencia a lo mejor es válida, pero ahora no solamente no es autoejecutable por la naturaleza de esta sentencia, sino que además no la pueden ejecutar porque yo no estaba. Eso no se puede aplicar, la sentencia todavía tiene mecanismos de ejecución dentro del sistema, pues gravísimos que nunca han pasado, Consejo de Seguridad, pero ahí está. Lo mismo, en esta sentencia, sin que hubiese pasado, pero preveyendo una posible etapa de fijación de daños, la Corte vuelve y reafirma el principio de que uno no puede volver a etapas del proceso con la intención de dilatarlas, de afectar la cosa juzgada parcial, con la intención de, al ver que ya se dieron diligencias que tenían consecuencias gravosas para el Estado, ahí sí de volverme a presentar la memoria o el escrito o el experto. Eso lo expresa en el parágrafo, en la página 14, ya ese no es parágrafo. Una consecuencia importante, y yo puse ahí en su contra, y está mal, pueden ser usados, no es en su contra. La prueba de los hechos y los hechos que el Estado haya presentado en etapas anteriores del proceso pueden ser tomados como los hechos que el Estado debería haber presentado en esta etapa. Entonces, Colombia presentó una gran cantidad de argumentaciones sobre los hechos, por ejemplo, en materia de responsabilidad, en los que podían ser o no hechos internacionalmente ilícitos en la sentencia de violaciones a derechos soberanos, hechos en materia de lo que era o no el caso de delimitación, y en este caso, en el parágrafo 28, la Corte dice, yo puedo tomar los hechos presentados por el Estado, en este caso Estados Unidos, en la etapa de jurisdicción, y copiarlos y traérmelos a la etapa de méritos sin ningún problema, y darles el alcance que yo necesite para sentirme satisfecha de la tarea que es mía, no del Estado, de comprobar los hechos, el derecho y la jurisdicción antes de votar la sentencia, que puede ser para uno o para el otro. Acuérdense que acá no hay pérdida por W, pero pues pueden traer los hechos. Eso en el sentido del caso colombiano, pues alguien diría, qué bueno, porque ya saben qué pensamos. Pues no, porque son los mismos hechos que ya básicamente para la mayoría de nuestras excepciones preliminares dieron de baja, que no aceptaron como suficientes. Entonces, pues qué mejor la oportunidad de presentar nuevas interpretaciones o de los mismos hechos o presentar hechos adicionales en nuestra contramemoria, pues que como demandados podemos complementar, porque nosotros sí tenemos una posición privilegiada en nuevos hechos, cosa que no siempre tiene el demandante en razón de la naturaleza, de la identidad de la naturaleza de su pretensión que él debe conservar. De este caso, además, pues se reafirma el principio de que la Corte tiene que probar el derecho por sí misma, pero en un parágrafo mucho más posterior hay un debate que es importante con lo que puede ocurrir uno mañana, y es qué valor tienen las comunicaciones por fuera de proceso. ¿Qué valor tienen las comunicaciones que tengamos con la Corte en un tal libro blanco, comunicaciones diplomáticas que presentemos a los jueces o a la Corte como institución, pero no a título de memorial? ¿Qué valor tienen las declaraciones, las publicaciones que hagamos a lo largo del proceso, pero que no sean verdaderamente el memorial que nos están pidiendo? El famoso libro blanco, una declaración de principios, enviarles un escrito a título diplomático. Esto es complicado porque hay jurisprudencia contradictoria, como en muchos otros temas, en la Corte Internacional de Justicia. En esta sentencia, justamente dice que digamos que tienen un menor valor las comunicaciones informales.
que de la ausencia, que es un derecho, no se pueden derivar posiciones ventajosas, justamente para conservar la igualdad de armas, y que por lo tanto ella básicamente no las va a tomar como derecho, sino como un hecho más, como pasa muchas veces con el derecho interno, que no lo toma como derecho, sino como un hecho. Ahí ya hay un principio complicado, digamos, les podría narrar todo el momento del caso, pero no queda el tiempo, pero en esa sentencia dice, tienen un menor valor. ¿Qué es tener un menor valor? Que entonces básicamente las estudia como hecho y no las estudia para la aplicación del derecho aplicado, la construcción del derecho aplicado. Ese asunto, pues básicamente tiene una contradicción en el caso de la plataforma continental del mar Egeo, que en el parágrafo 47 la Corte dice todo lo contrario. Digamos que hay una tensión entre pues lo que ha dicho la Corte al respecto. Porque en el parágrafo 47 de esta sentencia la Corte dice todo lo contrario. Es una carga que no puedo descargar, es una necesidad que yo no puedo descargar, enterarme de los hechos por vía del parágrafo 2 del artículo 53. Entonces, si hay comunicaciones por fuera, yo casi que debo ir a buscarlas, porque son las que precisamente me van a permitir, en algunos casos, lograr la prueba de los hechos que yo debo comprobar. Entonces, fíjense cómo hay una relativa contradicción. Finalmente, también es importante comentar que para el caso colombiano, sobre todo para el de plataforma continental, porque hay recursos involucrados, hay temas de derechos soberanos involucrados, la no comparecencia no implica que los mecanismos de conducción de la Corte del proceso se suspendan. Entonces la Corte puede dar órdenes, puede tomar medidas provisionales, puede hacer llamamientos expertos, y ahí la no comparecencia es complicada en dos sentidos. Si nos dan órdenes de medidas provisionales, si nos dicen no haga tal cosa, no esté en tal espacio marítimo, no esté en tal coordenada, y es una orden, y no la cumplimos, ¿qué pasa? ¿Qué se activa? ¿Se activan los mecanismos postjudiciales de Naciones Unidas? ¿O ya es parte del incumplimiento? ¿O esas órdenes no tienen enforceability, no tienen mecanismo de justiciabilidad? Es una pregunta. La otra es más técnica. ¿Qué pasa si las órdenes son citaciones de expertos técnicos en un tema tan técnico como la plataforma continental, y va el experto nicaragüense y no va el colombiano? O la Corte decide fijar un tercero, como pasó en el caso del Canal de Corfú, un tercero experto en costos, en ese caso, un tercero experto en delimitación en por ejemplo, o geógrafo, o una cosa de estas, y Nicaragua tiene que decir, y quién va a decirlo, y Nicaragua no está, y Colombia no está. ¿Cómo vamos a contradecir o no la presencia del experto si la Corte de todas maneras en aplicación del artículo 53 tiene la potestad de llamarlos y de continuar con las distintas órdenes y las distintas posibilidades de poderes inherentes del proceso, no poderes inherentes de jurisdicción, que le da el estatuto? Esas serían las consecuencias más grandes. Ya desde un punto de vista meramente doctrinario, y para aprovechar el último minuto, y me disculpo si me pasé 2 minutos, el Instituto de Derecho Internacional ya se había preocupado por este asunto, y a mí me parece que dio una observación interesante, y es que, aunque sea un derecho procesal